Esta es una impresora Pantone. Esta impresora es una impresora láser de gama media. Es una impresora buena pues para oficinas pequeñas, tiene buen rendimiento, además que trae el servicio de bandeja rápida o ADF como podemos observar aquí. También puede traer la cama plana por si vemos alguna copia. El día de hoy le vamos a hacer mantenimiento que como ven está muy sucia, muy empolvada la máquina. Esa máquina la trajeron para eso. Aquí podemos, levantando estas dos tapitas, tenemos acceso al fusor aquí y miren que viene protegido para que no nos vayamos a quemar. Y aquí trae otra tapa donde nos muestra ya lo que es el rodillo de presión y el acetato. Recuerden que en esta parte no debemos de introducir la mano porque aquí nos podemos quemar. Entonces aquí tenemos ya la impresora Pantone que vamos hoy a desmontar para que vean el procedimiento de desarmado de esta impresora. Y levantando este pequeño pestillo, ya presionamos la tapa hacia arriba y ella ya se queda ahí. Aquí ya extraemos el tóner, que este es un tóner recargable. Aquí la referencia del tóner es un tóner recargable, se recarga por ese taponcito. Incluso Pantone vende su misma tinta. Recuerden que no se puede usar tinta de otros modelos, otras marcas, perdón, porque podemos dañar el tóner. Según dice la especificación del fabricante, recibe hasta 4 o 5 recargas. Aquí lo que vemos es el rodillo de alado o P-roller. Esta zona que tocamos acá es toda la zona completa del fusor. Y aquí la bandeja donde ponemos el papel. A través de ese pestillo azul la podemos redimensionar por si es tamaño media carta, o legal o cualquier otro tamaño. De esta máquina me gusta mucho el panel porque es un panel que no es táctil, sino que es un poco retro, dado que trae teclas, o sea, todas las funciones que vemos ahí vienen a través de un teclado físico. Aquí vamos a empezar con el procedimiento y lo primero va a ser levantar, retirar la tapa o bandeja de la impresora. Para eso la estoy corriendo como al borde, pues aquí para que sea más fácil, para que observen, miren la curvatura que ella toma cuando yo la tiro hacia los lados. Ella tiene dos pestillos, miren que es muy fácil, por eso siempre uno tira la bandejita hacia atrás para que ella le ayude con la flexibilidad a abrir. Ahora vamos para la parte de atrás, desconectamos de la energía y vamos a continuar con el desarmado. Para eso siempre desenergizamos las máquinas. Siempre recuerden desenergizar todas las impresoras o cualquier aparato electrónico que vayan a desarmar o intervenir para evitar un posible corto. Aquí vamos a retirar los dos tornillos que tienen la parte posterior. Uno al lado derecho, otro al lado izquierdo, para retirar la tapa de la parte trasera de la impresora. Mantenimiento impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Les recuerdo, esta es una impresora Pantone, esta es de la serie 6550, válido también para la 6550N, NF, W, entre otras. Aquí entonces, ya después de haber retirado los dos tornillos, en la parte de abajo vamos a ver que ya tiene unos pestillos, esos que vemos acá. Esos pestillos los debemos de levantar porque son los que aseguran la tapa. Yo como siempre uso mi paleta. Si ustedes no tienen una paleta, recuerden, pueden usar un destornillador de pala delgado para hacer un poco de palanca. Aquí miren, yo hago palanca y ella ya se levanta. O sea, ya salen los pestillos y ya me permite sacar la tapa. En este caso, como ella nunca había sido abierta, es un poquito dura la primera vez porque ya lleva mucho tiempo pues así presionada, pero también sale fácilmente. Digamos, esta es la tapa lateral. Esta impresora no tiene función de duplex o doble cara. Entonces por eso es que al retirarla aquí ya vemos la parte de las conexiones. Ahí es lo que estamos viendo ya. Esta pequeña tarjetica es la que sensa el paso de papel cuando el papel está subiendo, que pasa por el P-roller, el que identifica que hay papel atascado o no, es este pequeño sensor que está aquí, que es un abatible.
en que es un abatible suave. Él con cualquier medio movimiento se tira hacia atrás y cierra el paso de papel. Aquí ya entonces vamos ahora a retirar la tapa del lado izquierdo de la impresora para que podamos observar lo que son las tarjetas lógicas de la impresora. Les recuerdo que esta impresora tiene varias tarjetas lógicas. Como esta impresora nunca ha sido destapada, a veces es un poquito más tedioso destaparla, pero yo lo que me ayudo es con la palanca y voy palanqueando suavemente por los bordes para encontrar los pestillos y de paso irlos aflojando uno a uno. Recuerden que la idea es no hacerlos con brusquedad, no reventarlos. Entonces yo lo voy haciendo suavemente. Si me toca inclinar la máquina, la inclino. Porque como esta es una impresora láser, no tengo problema de derrame de tinta. Lo máximo sería el tóner, pero recuerden que fue lo primero que retiramos. Entonces aquí voy aflojando suavemente a los lados. Esta impresora para abrir la tapa es un poquito más tedioso, que viene muy presionada, entonces a veces ni la misma palanca, ustedes ven que ni siquiera alcanza a entrar la palanca, pero la idea es irla abriendo suavemente para no reventarla y que luego no cierre igual de presurizada cuando la vayamos a cerrar, que no se note la línea. Como ven, aquí ya la abrí un poco. Ya continuamos inclinando, vamos a seguir abriendo las tapas y tratando como de palanquear todas las demás para que ellas se vayan aflojando y nos den un poquito más de suavidad al momento de desarmarlas. Mantenimiento impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido si ese contenido te es de utilidad. Recuerda que estamos en la ciudad de Medellín, Colombia. Si tienes alguna máquina que quieres que le hagamos el proceso de armado o alguna máquina que de pronto quieres que revisemos o reparemos, nos puedes escribir a nuestra línea de WhatsApp o dejarlo aquí en los comentarios. Recuerden también que ya tenemos la opción de membresía de nuestro canal, donde por un precio muy módico vas a tener acceso a muchos beneficios. Entre ellos vas a tener acceso a videollamadas, a los resets para las impresoras Epson. Vas a recibir también asesoría personalizada e incluso solo por haber tomado nuestra membresía, inmediatamente vas a ser activado en un chat exclusivo de WhatsApp. Y como ven, ya retiramos la tapa del lado izquierdo y ahora estamos retirando todas las conexiones que dan a la tarjeta lógica. Aquí son varias, son muchas, incluso a veces más de las que yo había visto para este tipo de impresoras, así como tan pequeñas, pero también es porque eso le da un poquito más de seguridad a la impresora y a la marca. Como pueden observar aquí, todas las conexiones son diferentes, ya que no hay forma de que uno diga, no, es que me equivoqué porque la puse donde no era, no, es que todas son diferentes. Entonces lo que vemos aquí es el chip principal de la impresora y esta que vemos aquí que les señalo hacia el lado izquierdo del video, esa es la tarjeta Wi-Fi, o sea, esa que está ahí arriba. Es una pequeña tarjetica Wi-Fi, es muy particular porque parece mucho como a las que vienen en las tablets chinas que llamamos. Así venían las tarjetas Wi-Fi, entonces ahí la podemos identificar. Paso seguido vamos a retirar la otra tapa del lado derecho de la impresora. Primero yo, como siempre, palanqueo siempre suavecito por un lado. Cuando no hemos destapado nunca una máquina, ese procedimiento es bueno para que identifiquemos dónde están los pestillos para no reventarlos a la hora de desmontar o desarmar la impresora. En aquí que ya se ve que está bien cerrada, miren que la línea que la divide incluso es muy delgada. Pero entonces aquí yo lo que hago es que vean, voy aflojando los pestillos. Si los puedo coger con la mano, si no, simplemente con la pinza. A veces aquí con la misma mano me voy ayudando para ir soltando
los laterales y al mismo paso los pestillos. Esta tapa hay que soltar los pestillos y luego tirarla un poco hacia abajo. Aquí que ya abriendo. Lo que pasa es que, como les digo, no me gusta reventar los pestillos porque uno de mis lemas siempre es que la máquina cuando yo la desarme, cuando vuelva el cliente vuelva igual o mejor de como me la entregó la primera vez. Entonces por eso no me gusta que después vaya desajustada. Entonces yo le voy haciendo con calma, con paciencia, hasta que logro bajar los pestillos. A veces no es ni siquiera miedo o desconfianza, sino que hacerlo así me garantiza que no se van a reventar los pestillos y que la máquina no va a sufrir tanto. Vamos a ayudarnos un poquito con la palanca. Miren, ahí sí vio cómo logramos sacarla de fácil, porque tenía este pestillo que era el que no dejaba. Entonces al palanquearlo lo tiro hacia abajo y miren que acá abajo tiene otros 3 pestillos que eran los que la aseguraban. Ahora ya tenemos acceso a lo que es a la tarjeta secundaria y a la high voltage o fuente de la impresora. La fuente es esa que vemos como de color beige y esa tarjeta verde es la tarjeta secundaria. Se maneja también información hacia el panel y hacia el láser de la impresora. El láser scan. La parte de abajo el láser scan, que es el que abre el obturador del tóner, y en la parte superior el láser de copia de la impresora. Para mantenimiento de impresora, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido si te ayuda. Eso que les estoy tocando aquí, como ven, es el sensor de tapa abierta o tapa cerrada. Como la tapa la tenemos abierta, él está abierto en ese momento, pero al cerrar la tapa ya lo va a presionar y ahí nos va a indicar que la tapa está cerrada. Aquí podemos observar todo lo que son las conexiones, la parte de la fuente, que trae una fuente muy robusta, por cierto. Ahora ya vamos a retirar lo que es el panel frontal de la impresora. Aquí primero, como les digo, observen bien la máquina. Observen por dónde vamos a empezar a destaparla. Siempre, la impresora Pantone es un poquito complicadito la primera vez porque tenemos que tener muy en cuenta de dónde están los pestillos para no irlos a reventar. Pero ya después de hacerlo la primera vez ya se nos vuelve más fácil. Como siempre, lo primero es observar por todas partes dónde están esas partes móviles, dónde están esos tornillos que nos falten soltar. Aquí miren que aquí estamos viendo que el panel frontal viene conectado hacia el lado izquierdo de la impresora y hacia el lado derecho también. Entonces eso era lo que estaba viendo, porque va a ser un poco más complicado zafarlo. Es decir, no podemos tirar con mucha fuerza porque podemos o dañar el bus de datos o dañar el cable de conexión a la fuente. Entonces aquí ella tiene, mira, ahí están los 2 pestillos de la parte baja. Yo los voy a tirar hacia arriba, hacia adelante, para que se abra. Miren aquí suave, uno, y el segundo lo mismo. Vamos a tirar eso hacia adelante para que ellos aflojen un poco. Aquí miren que ya me quedó solo pegada en la parte superior. Entonces vamos a levantar aquí lo que es el escáner, la tapa, la que da acceso al tóner. Vamos a seguir aflojando poco a poco. A ver que si entramos la palanca por aquí de pronto podemos soltar, porque ya debe tener un pestillo en toda la mitad. Miren aquí, eso es lo que yo no quiero, irlo a reventar, entonces por eso lo voy haciendo suavemente. Para mantenimiento de impresora, suscríbete a nuestro canal. ¿Tienes dudas, preguntas? Déjalo aquí en la caja de comentarios. Respondemos todas sus dudas, todas sus preguntas a la menor brevedad. Aquí vamos palanqueando otra vez para poder abrirlo. Miren que ya aquí la ganamos, ya la abrimos hacia ese lado. Y recuerden 2 cosas. Hacia un lado está el bus de datos que hemos de desconectar, que es el que está al lado izquierdo, y hacia el lado derecho está la conexión eléctrica. Entonces aquí desconectamos este bus de datos, primero la parte eléctrica
que es ese cablecito que vemos ahí, todavía está pegado a la tarjeta. Lo desconectamos, el bus de datos, mírenlo aquí. Y hacia este otro lado, el cable que les decía. Podemos intentar desconectarlo aquí, como tirándolo. Ahí lo vemos que está conectado a la fuente, mírenlo aquí. Yo al principio lo que yo quería era como desconectarlo de aquí, pero luego vi que él va por la parte de atrás de la fuente. Entonces es más dificultoso para luego meter porque tendría que desmontar toda la fuente de la impresora y no lo quiero hacer. No lo veo necesario para hacer un mantenimiento. Pero miren que aquí también en la parte del panel, aquí hay una pequeña tarjeta. Si yo lo desconecto aquí ya tengo libre esta parte. Miren, esta es la tarjetita que les decía y aquí tenemos ya desconectado lo que es el panel frontal de la impresora. Era aquí el bus de datos que desconectamos del lado izquierdo. Y ahí ya tenemos desarmada prácticamente toda la impresora Pantone. Aquí, miren el cable que les decía, lo vamos a conectar para que luego no se nos extravíe, no nos vaya a caer o incluso se vaya a salir de allá porque como va en la parte posterior a la high voltage, entonces no lo queremos perder. Esto que vemos aquí es el láser scan que les mencionaba. Este directamente es el encargado de realizar la impresión. Mira, aquí tiene la tarjeta controladora. El que hace que se abra el prisma del tóner para pintar en el dron la serigrafía de lo que vamos a imprimir es ese láser que está allá. Ese láser que está allá. Que miren que está conectado a ambos extremos. A un lado a la subtarjeta que es esta, que está en la fuente, y al otro lado a la board o tarjeta lógica principal de la impresora. Entonces él recibe información y corriente de los dos lados. Esto es particular en estos modelos de la serie Pantone, porque por ejemplo en la serie HP, Samsung o Canon no vemos ese tipo de conexión. Eso dice que la impresora ha sido bien trabajada y que le da más robustez al sistema. Es un sistema de impresión más robusto que aparenta ser muy básico, pero que viene muy seguro. Esta parte que estamos viendo acá es la parte de, como les decía, de el sensor que nos marca también atasco. Ese sensor, por ejemplo, lo identificamos cuando empezamos a imprimir o enviamos la orden de impresión, pero el papel ni siquiera sube o empieza medio a subir y se queda el causante o generalmente uno de los encargados de identificar que se atascó el papel en esa parte es ese sensor que está en la parte de atrás. Y entonces, como vemos, ya tenemos la impresora lista ya para hacerle limpieza, sacudirle el polvo. Recuerden, como siempre, yo lo que hago es tapar el láser. Él tiene una ranura en la parte de arriba. Yo lo que hago es tapar esa ranurita y con una brocha voy aflojando el polvo y luego la soplo con el soplador, valga la redundancia, y ya con eso tenemos una máquina ya limpia, ya procedemos a lubricarla y luego ya aquí estamos con el proceso de armado de la impresora Pantone. Recuerden que ya pegamos el panel, lo conectamos el cable del lado derecho y el bus de datos del lado izquierdo. Le ponemos dos tornillos que tienen la parte superior y luego la aseguramos presionándola para que no quede todo conectado. Miren lo que tenemos que hacer. En este caso a mí me tocó desconectarla aquí nuevamente porque vi que no me estaba quedando como bien asegurada. Entonces yo lo que hago es volverlo a retirar para conectarlo ahora sí en su posición y que quede totalmente cerrado. O sea, no quiero que me queden como líneas muy gruesas o espacios abiertos porque eso me va a desajustar la impresora. Y aquí con la parte del panel del lado derecho lo mismo, del lado izquierdo, perdón. Miren que lo voy metiendo suavemente. Miren, aquí hay un pestillo afuera. Entonces lo que voy a hacer es
conectarlo suavemente y ponerla en su posición. Por eso, como les digo, es muy crucial hacerlo con calma para verificar que todo quede bien conectado. Mantenimiento de impresora, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte si te gustan los videos. Si tienes dudas, si tienes algún comentario, lo puedes hacer. Estamos prestos a responder todas sus dudas y sus comentarios. Recuerden que esta es una impresora Pantun, la que desarmamos el día de hoy. Una marca que está incursionando en Colombia. En este momento hay muchas en el mercado, es una gama económica. Más porque da la libertad de que el toner, como les digo, es recargable. Entonces, como podemos recargar el toner, eso hace que nos salga un poquito más económica. Porque ya no tenemos que siempre estar cambiando toner como tal, sino que simplemente con una recarga ya logramos que nuestra máquina vuelva a trabajar nuevamente. Aquí, como les decía, entonces fue que conectamos mal, entonces vamos ahorita otra vez a desmontar esta parte para corregirla. Se me movió un poquito la cámara, casi se me cae. Lo que pasa es que estamos en una temporada de calor acá en mi ciudad, entonces yo me salgo del taller que siempre es cerrado y grabo acá en el exterior para que primero los videos queden con mejor luz y segundo para retirarme un poquito de ese calor aprovechando la brisita de afuera de la calle. Aquí lo que les estoy mostrando es todas las conexiones de la tarjeta lógica, que como ven son muchas. Cuando vayan a hacer esto, lo recomendable siempre es tómenle una foto de un antes para que vean todas las conexiones y luego pueden verificar con una foto que le tomen incluso con el celular. Luego pueden verificar que todo les quede conectado donde debe de ser. Eso se los quería mostrar también. Esa fue otra razón por la que la desarmé después de tenerla armada, para que ustedes vean esas conexiones, porque son cruciales y si usted no las conectan bien, pues la máquina no les va a funcionar bien. Todas esas conexiones son necesarias. Aquí detallenla con cuidado, miren todas las conexiones. Aquí si llegases al final de este video, entonces aquí puedes observar esta parte que sé que muchos por aquí van a tener problemas a la hora de conectarla, porque de pronto se le van a confundir. Aquí yo les estoy mostrando todas las conexiones para que las puedan identificar más fácil. Mantenimiento de impresora, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Ya estamos llegando al final de este video. Aquí vamos a conectar la masa que no la habíamos amarrado, ya con un pequeño tornillo. Y aquí la conectamos y la ponemos nuevamente en su lugar. Mantenimiento impresora, suscríbete, dale manito arriba, comparte. Esto fue lo que les queríamos mostrar de este pequeño video, donde les íbamos a mostrar todo el proceso de desmonte, desarmado y las condiciones en las que viene la impresora Pantun. Y nos vemos en un próximo video.